Bueno, arrancamos. Voy a hablar de hipertensión pulmonar, fundamentalmente cómo la sospecho, cómo hacemos el diagnóstico y algo del tratamiento. También es un tema muy largo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo nada, dinámico. Y también, como dijo la anterior disertante, si quieren hacer alguna pregunta o interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, primero vamos a empezar definiendo la hipertensión pulmonar, que en realidad no es una enfermedad en sí misma, sino que es un conjunto, un grupo de entidades clínicas que van a generar cambios a nivel de la vasculatura pulmonar, produciendo como punto final común, digamos, el aumento de las resistencias vasculares pulmonares. El sexto simposio internacional que se celebró en Niza en el 2018 la define a la hipertensión pulmonar, es una definición más bien hemodinámica, como el aumento de la presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, con una presión capilar pulmonar normal, o sea, una presión Weill menor de 15, con elevación de las resistencias vasculares pulmonares mayor a 2 unidades Wood. Recordando que la presión media de la arteria pulmonar en personas sanas es de 14 más menos 3,3. ¿Sí? Recordemos que el circuito pulmonar maneja presiones bajas, a diferencia, o sea, el circuito a diferencia de lo que es el izquierdo, ¿sí? Que maneja presiones las sistémicas. Entonces, vamos a tener un remodelado en la vasculatura pulmonar, que va a llevar, como dijimos, al aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Esto genera hipertensión pulmonar y finalmente lo que va a terminar complicando es a nuestro ventrículo derecho. ¿Sí? Digamos, la vedette de todo este tema es el ventrículo derecho. ¿Cómo la dividimos o cómo la agrupamos en 5 grupos? El grupo 1 involucra la hipertensión arterial pulmonar, que a su vez la subdividimos en varios subtipos: la forma idiopática, heredable, la asociada a drogas, la asociada a infecciones como el HIV, los que respondedores a largo plazo de los bloqueantes cálcicos, y la hipertensión del recién nacido. La hipertensión pulmonar del grupo 2 es la asociada a las enfermedades del corazón izquierdo, ¿sí? Tanto con función sistólica conservada como no conservada, las enfermedades valvulares o algunas enfermedades congénitas. Las del grupo 3 son las debidas a enfermedades pulmonares o algunas que generen hipoxia, ya sean enfermedades obstructivas o restrictivas. Las del grupo 4, que son las tromboembólicas crónicas, y las del grupo 5, que son las que quedan como siempre ahí, medio como que no saben dónde se colocan, como las de múltiples mecanismos o mecanismos multifactoriales. Entonces van a decir ustedes que esto es una gran bolsa de gatos, y un poco sí, porque son como enfermedades muy distintas que van a generar lo mismo que es la hipertensión pulmonar. Al ser enfermedades muy distintas, por supuesto que van a tener diferente tratamiento y el algoritmo diagnóstico va a ser fundamental para ver a dónde colocamos a nuestro paciente, ¿sí? En qué grupo lo catalogamos. Es una enfermedad grave, sí, porque como dijimos va a terminar afectando la funcionalidad de nuestro ventrículo derecho y generando insuficiencia cardíaca derecha, y hay que tener en cuenta esto de el comienzo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico es muy largo, a veces es de casi 3 años, entonces son pacientes que van boyando por diferentes consultorios, entre el clínico, el cardiólogo o el neumonólogo, y hacemos el diagnóstico muchas veces tardío. Este es otro tipo de clasificación que tiene en cuenta un poco la circulación pulmonar, si recordamos, digamos, teniendo en cuenta los capilares pulmonares, todo lo que esté por delante de los capilares pulmonares va a ser precapilar y lo que está por detrás va a ser postcapilar. Si recordamos, la arteria pulmonar que se subdivide con sangre desoxigenada, llega a los capilares, acá ocurre la hematosis y vuelve al corazón izquierdo por las venas pulmonares. Entonces, todo lo que esté por delante de lo capilar se va a definir como hipertensión pulmonar precapilar, y ahí vamos a incluir a la hipertensión del grupo 1, a la del grupo 3, que recordemos que es las enfermedades pulmonares, la tromboembólica crónica y algunas del grupo 5. Y lo que esté por detrás o posterior a los capilares se la define como hipertensión pulmonar postcapilar, que son fundamentalmente las cardiopatías izquierdas, ¿sí? Bien, ustedes se preguntarán, o uno puede preguntarse, ¿es frecuente la hipertensión pulmonar? ¿Uno la encuentra todos los días?
Y depende de cómo la miremos, ¿sí? Con qué cristal la miramos, porque las del grupo 1, o sea, la hipertensión arterial pulmonar, es muy infrecuente, ¿sí? Tiene una prevalencia, perdón, tengo mi perra está como loca, una prevalencia entre 15 a 26 millones, personas por millón de habitantes, con una incidencia también baja de 1 a 2 casos por millón de habitantes. Pero si vemos que la hipertensión pulmonar está asociada a otras comorbilidades como la disfunción sistólica del VI, valvulopatías, hepatopatías, EPOC, cardiopatías congénitas, colagenopatías y apnea del sueño, no va a ser tan infrecuente. Si hacemos una tabla de porcentajes entre los distintos grupos, vemos que la gran mayoría pertenecen al grupo 2, ¿sí? Por prevalencia. La enfermedad cardíaca es una de las más frecuentes, por lo tanto la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía izquierda va a ser la más frecuente, se lleva el 78% de los casos. La del grupo 3 le sigue en prevalencia, que son las enfermedades asociadas a problemas respiratorios, o sea, es una hipertensión pulmonar de alta incidencia, pero de baja mortalidad, o sea, el paciente no se va a morir de la hipertensión pulmonar, se va a morir de la cardiopatía o de la enfermedad respiratoria, ¿sí? En tanto que las del grupo 1, o sea, la hipertensión arterial pulmonar, esta idiopática, y la del grupo 4, que es la tromboembólica crónica, son patologías poco frecuentes, o sea, de baja incidencia, pero sí se van a morir de la hipertensión pulmonar, ¿sí? O sea, tienen una alta mortalidad. Para hablar un poquito de la fisiopatología, y rápidamente, si bien esto es más, digamos, uno lo encuentra más en la del grupo 1, también la podemos encontrar en los otros grupos. Digamos, todo va a comenzar con la disfunción endotelial, ¿sí? Si recordamos las arterias pulmonares o los capilares, los vasos pulmonares tienen endotelio, media, capa media y la adventicia, por digamos, un desequilibrio entre los factores, entre las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, va a comenzar la difusión endotelial, generando fundamentalmente vasoconstricción, también proliferación de este endotelio, también fibrosis de la íntima, hipertrofia de la capa media, inflamación y trombosis in situ, ¿sí? ¿Y qué le pasa a los pacientes que tienen hipertensión pulmonar o qué es la historia natural de la enfermedad? Bueno, están durante un tiempo, pueden pasar durante un tiempo por una fase presintomática, o sea, el paciente no tiene síntomas, pero si vemos las presiones, o sea, la presión de la arteria pulmonar y las resistencias van en aumento. ¿Y por qué el paciente no tiene síntomas? Porque sostiene el gasto cardíaco, ¿sí? Cuando empieza a bajar este gasto cardíaco, empieza a tener síntomas, o sea, empezamos con la fase sintomática, y las resistencias y la presión pulmonar siguen en aumento, y finalmente en la fase final, que el gasto cardíaco está muy disminuido, por eso es que caen las presiones pulmonares, pero las resistencias siguen elevadas. Y como dijimos, el que va a tener toda la repercusión, o los síntomas van a estar dados por esta falla de ventrículo derecho. Acá tenemos un corazón normal, acá el ventrículo derecho que se va hipertrofiando, se dilata, y finalmente se afina y se dilata. Esto es más similar a lo que venimos viendo, ¿sí? Esto es una situación normal, acá donde ya empieza a haber digamos, daño vascular, hay hipertrofia de este ventrículo derecho, y finalmente en fases muy avanzadas se dilata y comienza con falla, ¿sí? Bueno, entonces se trata de una entidad multifacética, con diferente pronóstico, porque no va a ser lo mismo un paciente que sea de un grupo 1 a uno que sea de un grupo 2, y como dijimos, de diferente tratamiento, y no hay una prueba de laboratorio que yo diga, bueno, le pido una troponina o le pido algo y con esto hago el diagnóstico, sino que requiere de un proceso, digamos, de pasos. Y como siempre, la clínica es soberana, va a empezar con una sospecha clínica, ¿sí? A partir de la cual, como evaluación inicial o primer estudio de aproximación diagnóstica, vamos a pedir un ecocardiograma. Si queremos ir avanzando un poquito más, hay estudios de diagnóstico por imágenes, pruebas de laboratorio o algunos otros estudios especiales. Y finalmente, ¿cómo hacemos la confirmación? Dijimos, esta medición exacta de las presiones pulmonares se hacen por el cateterismo derecho, ¿sí? También se puede hacer prueba de la caminata de los 6 minutos, que es esto, y bueno, ProBNP.
Entonces todo parte de nuestro ojo clínico. ¿Y qué va a referir el paciente? Bueno, fíjense que casi el 90% de los pacientes refieren disnea, ¿sí? Síntoma súper común en la consulta, o de consulta tanto a guardia como a consultorio, pero bueno, es la disnea como la piedra angular, ¿sí? A la cual vamos a seguir estudiando, o hay que estudiarla, hay que analizarlo un poquito más. Pueden también referir astenia o cansancio, fatiga, pueden referir angina, esto es por isquemia del ventrículo derecho, ¿sí? Isquemia relativa, el ventrículo derecho se hipertrofia, pero si bien se hipertrofia, los vasos por ahí no alcanzan a irrigarlo, y pueden hacer como síntoma el dolor de pecho, pueden presentar síncope. El síncope, bueno, ¿por qué pueden presentar? La arteria pulmonar se dilata y puede comprimir el tronco de la coronaria izquierda y generar como primer síntoma un síncope. Tos seca, esto es por irritación. Pueden tener hemóptisis por ruptura de capilares, ronquera, se comprime el nervio laríngeo, y ya cuando tenemos un paciente avanzado en su sintomatología, en su patología, edema y distensión abdominal, esto es por insuficiencia cardíaca derecha. Y como dijimos que por ahí viene asociado a otras enfermedades, bueno, síntomas de la enfermedad concomitante. A nivel del examen físico, bueno, estar atentos al R2 más intenso, o sea, buscar el latido pulmonar, cuando uno mira el pecho o palpa el pecho, R3 derecho, ya esos en casos más avanzados, soplo de insuficiencia tricuspidia, soplo de insuficiencia pulmonar, ingurgitación yugular, hepatomegalia, citis y edema, ¿sí? Bueno, esto es el algoritmo diagnóstico. Tenemos siempre una discusión los cardiólogos, están los que le encantan los algoritmos y a los que no nos gustan los algoritmos, pero debo reconocer que ayuda bastante o ordena bastante este algoritmo. ¿Por qué? Porque va buscando, digamos, dentro de lo más frecuente, y ir, digamos, encasillando al paciente a ver en qué grupo lo voy a colocar, ¿sí? Más o menos. Todo parte, por supuesto, de la sospecha clínica. Lo primero que vamos a pedir, como dijimos, es un ecocardiograma, y el ecocardiograma nos va a informar la baja probabilidad de hipertensión pulmonar o la alta probabilidad de hipertensión pulmonar, ¿sí? Si es baja la probabilidad, uno va buscando otras causas de esa disnea. Si tiene alta probabilidad de hipertensión pulmonar, o por algunos signos que ahora vamos a ir viendo, como primera medida, considerar la cardiopatía izquierda, ¿sí? O sea, la disfunción sistólica, diastólica, las valvulopatías y las causas pulmonares. El neumonólogo va a evaluar mediante la espirometría, la prueba de difusión de monóxido de carbono, una placa de tórax o, como dice ahí, la TAC de alta resolución. Entonces, si tenemos a nuestro paciente que tiene cardiopatía izquierda, va a ser un paciente que sea del grupo 2. Si es un paciente que tiene daño pulmonar o hipoxia como causa, va a ser del grupo 3. Pero ¿qué pasa si todo esto viene normal? O sea, tenemos un eco patológico, pero que no tiene cardiopatía izquierda, y un paciente que no tiene, digamos, hipoxia como causa, o sea, daño pulmonar como causa, ¿sí? Bueno, vamos a ir buscando, o descartando, buscando el grupo 4. ¿Cómo se descarta o cómo se busca el grupo 4? Con una gamografía, o sea, un centellograma, ventilación-perfusión. Acá lo que nos va a mostrar son áreas bien ventiladas, pero poco perfundidas. Si es positivo, digamos, va a ser un paciente del grupo 4. Acá lo que dice es que se deriva a un centro especializado en hipertensión pulmonar, porque son pacientes que pueden ser operados o pueden ser tratados por hemodinamia, como voy a explicar más adelante. Descartado el grupo 4, nos va a quedar el grupo 1, ¿sí? Que es como uno va descartando lo más prevalente, como dijimos, y como, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Se le va a hacer un cateterismo derecho. Esto está un poco desactualizado en cuanto a que ahora bajaron los límites. Acá decía presión media mayor a 25, ahora dijimos que es mayor de 20. Como que bajan los puntos de corte, ¿sí? Para definir hipertensión pulmonar. Bueno, y una vez que uno dice, bueno, tiene hipertensión pulmonar del grupo 1, si está asociada a alguna otra cosa. Lo más frecuente, la enfermedad del tejido conectivo, fármacos y toxinas, VIH, la portopulmonar, bueno, esquistosomiasis es como mucho menos frecuente.
Bueno, para esto necesitamos de un equipo multidisciplinario, o sea, ni el clínico solo, ni el cardiólogo solo, ni el neumonólogo solo. Es un paciente que va a estar evaluado por un grupo de trabajo, que ahora se está tendiendo mucho a hacer, digamos, el centro de hipertensión pulmonar o la unidad de hipertensión pulmonar, ¿sí? En los diferentes eh, hospitales. Bueno, como nada, esto para mencionar rapidito, los hallazgos en el electrocardiograma, uno lo que puede ver o buscar, ¿sí? Son las P pulmonares, estas P grandes en las derivaciones de cara inferior, las R puras en las precordiales derechas, o la presencia de RS en B5, B6, todo nos habla de dilatación o agrandamiento de las cavidades derechas. También puede encontrar un bloqueo incompleto o completo de rama derecha. Acá miren este electrocardiograma, en realidad se los puse porque uno, miren las B2, B3, B4, que uno enseguida piensa, bueno, por ahí tiene isquemia en el territorio de la descendente anterior, y no, también recordar que B1, B2, B3 ven el corazón derecho, y bueno, este infra-ST que es más de hipertrofia, ¿sí? Por es más de sobrecarga de cavidades derechas, la presencia de mucha S, B5, B6, también sospechar de hipertrofia de ventrículo derecho. La placa de tórax, siempre, digamos, la gran mayoría son placas anormales, como dice ahí, uno lo que busca es el agrandamiento de las cavidades derechas, y este arco inferior acá prominente, que ve la aurícula derecha, el arco pulmonar convexo, la amputación periférica de las arterias pulmonares, lo que es la oligoemia, y si, buscando más puntualmente en el grupo 2, crecimiento de la aurícula derecha o hipertensión venocapilar, en el grupo 3, buscar signos de fibrosis o enfisema pulmonar. El ecocardiograma, como dijimos, es el primer estudio de aproximación diagnóstica. Lo que nos va a decir es esto, ¿sí? La probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar, y cómo lo hace a partir de la medición de la velocidad de la insuficiencia tricuspidia, ¿sí? Si es menor a 2,8 es baja probabilidad, entre 2,8 y 3,4 es intermedia, hay que buscar algunos otros signos, y si es mayor a 2,9 la probabilidad es alta. También, ¿qué vamos a ver? Bueno, el agrandamiento del ventrículo derecho. Esta es una imagen, este es un eje corto, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, y fíjense cómo, esto es el septum interventricular, fíjense en cómo el septum, cuando se contrae el ventrículo, se abomba hacia el ventrículo izquierdo. Eso normalmente es al revés, o sea, no es así, o sea, la contracción es simétrica del ventrículo, y esto es por sobrecarga de presión del lado derecho, ¿sí? ¿Qué vemos además? Vemos la relación entre el ventrículo derecho, o sea, la relación es el diámetro, digamos, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, cuando es mayor a 1, vemos el diámetro vemos el tamaño de la vena cava, el tamaño de la aurícula derecha, y el tamaño de la arteria pulmonar, ¿sí? Bueno, hay un montón de datos del ecocardiograma que fundamental acá, lo que yo haría hincapié es en la sospecha diagnóstica. Cuando uno pide el estudio, pide el eco, poner como médicos, ¿no? ¿Qué sospechamos? Porque el que hace el estudio, el ecocardiografista, va a estar más atento digamos, si la sospecha es disnea, o el motivo del eco es la disnea, es estar atento a todo lo derecho, ¿sí? Al tamaño de las cavidades derechas, al movimiento del septum, al tamaño de la arteria pulmonar, que por ahí son cosas que, digamos, uno no las, hay cositas más detalles que uno las ve de rutina en todos los estudios, ¿sí? Dijimos que otro de los estudios complementarios es el centellograma ventilación-perfusión. Este es el método de diagnóstico de screening para la enfermedad tromboembólica crónica, teniendo una alta sensibilidad y especificidad, y recordemos que no todos los pacientes cuentan que tuvieron TBP o TEP, ¿sí? O sea que cuando uno le está haciendo el interrogatorio y le pregunta, o sea, y el paciente, a pesar de que no nos cuente que tuvo TBP o TEP, igual dentro del algoritmo diagnóstico va a estar el centellograma, ¿sí? La angiotac, bueno, como parte del algoritmo, esto es un pulmón con mucha fibrosis, bulla, ¿sí? Un pulmón enfisematoso. Fíjense, les quería mostrar acá el tamaño de la arteria pulmonar en relación a la aorta, ¿sí? Está sumamente dilatado tanto el tronco como las ramas derecha e izquierda. Fíjense el ventrículo derecho,
también hay que mirarlo, ventrículo sumamente dilatado, con un septum rectificado, y cuando hay falta de relleno, digamos esto, que es todo trombo, ¿sí? Como hallazgos patológicos en una tomografía. El cateterismo